Bueno, pues a juzgar por el título de este vídeo podéis haceros una idea de la importancia de lo que estáis a punto de ver, el teorema de Pitágoras, seguramente el teorema más conocido dentro del mundo de las matemáticas, el que a todo el mundo le suena. Si ya conocéis el teorema de Pitágoras, espero que este vídeo os sirva para afianzar conceptos y quitar dudas. Si nunca habéis visto o habéis oído de qué va el teorema de Pitágoras, bueno, pues prestad atención, espero que con este vídeo veáis una explicación suficientemente buena para que lo comprendáis. Una última cosa antes de empezar, el teorema de Pitágoras, que por cierto no es que lo inventara Pitágoras, ¿de acuerdo? Ya hay datos de que lo utilizaba la cultura egipcia, la cultura mesopotámica, etcétera. Pero es verdad que la escuela pitagórica ayudó a su difusión y hay constancia de demostraciones del teorema de Pitágoras de esta escuela, entonces ha quedado con este nombre. Bueno, que quería decir, esto, la importancia del teorema de Pitágoras, que no es muy difícil, en realidad es muy básico, es porque va a estar presente a partir de ahora en todos los cursos que tengáis matemáticas ya hasta que dejéis de estudiar, en muchos pequeños detalles, en todos los ejercicios de geometría, cada vez que tengáis que representar, que calcular distancias, en funciones, en bueno, multitud de cosas. Y de ahí la importancia del teorema de Pitágoras. No porque sea muy difícil, sino porque es una pequeña operación que me abre un abanico de posibilidades y que me permite seguir adelante con muchos pequeños cálculos. Bueno, no me enrollo más. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos. Partimos de un triángulo rectángulo, como veis. Un triángulo que tiene un ángulo recto, que es ese que he señalado abajo a la izquierda, ese ángulo de 90 grados, ¿vale? Es el ángulo que forman dos lados, uno que veis en horizontal y otro que veis en vertical. Bueno, en los triángulos rectángulos los lados tienen nombres especiales. En concreto, los lados que forman 90 grados se llaman catetos, ¿vale? Y aquí he llamado a uno cateto 1 y al otro cateto 2. Como veis, son los dos lados que forman ese ángulo de 90 grados. Y esos dos lados son los catetos, ¿vale? Veo uno en horizontal y otro en vertical. Y el otro lado, el que está enfrente del ángulo de 90 grados, el que no forma 90 grados y que de hecho es el lado más largo que podéis ver, es el que se llama hipotenusa, ¿de acuerdo? Así que tengo dos catetos que forman 90 grados y luego el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados y que es el lado más largo del triángulo es la hipotenusa. Bueno, entonces supongamos que me encuentro con un triángulo rectángulo y lo empiezo a medir. Y entonces veo que este cateto mide 4, por ejemplo, metros o centímetros, el otro mide 3 y la hipotenusa mide 5. Y entonces yo lo que me pregunto es, bueno, ¿habrá alguna relación entre estos números o son al azar? ¿Es 3, 4 y 5, pero podría haber sido 3, 4 y 7 o 4, 4 y 5? ¿Hay alguna relación entre estos números para que el triángulo sea así? Pues no lo sé, voy a buscarla. Entonces me planteo, por ejemplo, hombre, puede ser que la hipotenusa, que es 5, sea la suma de los otros dos, ¿no? Puede ser que 5 sea igual a la suma de los catetos, pero no, porque 5 no es 3 más 4, 3 más 4 da 7, entonces esto no es. Bueno, quizá es que la hipotenusa sea la multiplicación de los catetos. Si multiplico 3 por 4, tampoco me da 5, no es eso. Vale, ya lo tengo. A lo mejor es que la hipotenusa es 3 elevado a 4, pero desde luego 3 elevado a 4 tampoco da 5. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué relación guardan los tres lados de un triángulo rectángulo? Vale, ya sé, se me ocurre una idea. Voy a elevar esas cifras al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, yo sé por qué lo hago, ¿vale? Supongo que en algún momento de la historia a alguien se le ocurrió probar esto. Voy a elevarlas al cuadrado, de manera que, por ejemplo, 3 al cuadrado es 9, es 3 por 3, 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16, y 5 al cuadrado es 25. Y entonces he obtenido estos tres números que son los cuadrados de las medidas que tenía. ¿Y ahora qué? ¿Tengo alguna relación? Pues mirad, resulta que si se me ocurre que 25 puede que sea igual a la suma de los otros dos números que eleva al cuadrado. 25 es igual a 9 más 16, que de hecho es cierto, 25 es igual a 9 más 16. O sea que a lo mejor he encontrado esta relación que estaba buscando. O puede que no, puede que haya sido casualidad. Voy a probar con otro triángulo, ¿vale? Entonces dibujo otro triángulo rectángulo y resulta que he dibujado un triángulo en el que este cateto mide 5, este mide 12 y entonces al medir la hipotenusa me da 13. Y digo, bueno, quizá estos números tengan esa misma relación. Vamos a ver, 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado es 144 y 13 al cuadrado es 169. Voy a ver si se cumple otra vez esa relación que había antes. A ver, la hipotenusa, que es 13 al cuadrado, era 169. ¿Es igual a la suma de los otros dos números? Pues vamos a ver, 169 es igual a 25 más 144, si lo comprobáis también sale. Entonces estoy ya en el camino de confirmar
cuál es el teorema de Pitágoras. Y dice de la siguiente manera: yo tengo un triángulo rectángulo y ya sabemos lo que es la hipotenusa, de ese lado que veis inclinado, que es el lado más largo, y los catetos, que forman 90 grados. Y acabo de descubrir que si elevo la longitud de la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. O sea, la hipotenusa no es igual a un cateto más otro, pero la hipotenusa al cuadrado sí que es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Y este es el teorema de Pitágoras. Aunque es muy probable que hasta muchos siglos más tarde de la escuela pitagórica no nos encontramos una expresión así, porque no existían todavía estos símbolos matemáticos ni esta distribución del álgebra. Pero el teorema de Pitágoras puede ser enunciado de esta manera. Dice: en un triángulo rectángulo, y mirad, paro aquí, no sigo leyendo porque esto lo he puesto en negrita y mayúscula, solo funciona en triángulos rectángulos, en un triángulo rectángulo, ¿vale? Cuando tengo catetos e hipotenusa. En un triángulo que no sea rectángulo, los lados ni siquiera tienen nombres especiales, ¿vale? Solo el teorema de Pitágoras funciona en triángulos rectángulos. Vale, y ahora sigo. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Este es el enunciado y arriba veis la fórmula, que seguramente se entienda mejor. ¿Pero por qué he querido poner el enunciado? Porque el enunciado, seguro que hace siglos, era mucho más literal que ahora. Mirad, yo tengo por ejemplo aquí un triángulo rectángulo que he dibujado y le pongo las medidas que habíamos dicho antes, 3, 4 y 5 la hipotenusa. Pues cuando el enunciado dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual, era prácticamente literal y antiguamente no se operaba como ahora, y muchas de las demostraciones y de los ejercicios y de las soluciones se obtenían de una manera gráfica. Y cuando dicen el cuadrado de la hipotenusa se refieren a esto, el cuadrado que genero utilizando de lado la hipotenusa. ¿Veis que la hipotenusa era ese lado que medía 5 y estaba inclinado? Pues si hago un cuadrado con esa hipotenusa, con ese lado, obviamente el área de ese cuadrado es 25, porque son dos lados de 5 por 5, y el área es lado por lado. Bueno, pues el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados que me generan los catetos. Tengo aquí un cuadrado de área 9, porque es 3 por 3, y otro cuadrado que por lo tanto me dirá de área 16, lo que sea, unidades cuadradas, centímetros cuadrados, lo que sea, 4 por 4, 16. Entonces el cuadrado que me genera la hipotenusa, ese cuadrado, ese área, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que me han hecho los catetos. Y gráficamente podría coger esos dos cuadrados verdes, cortarlos y hacerlos encajar perfectamente en el cuadrado de 25. De hecho, os recomiendo que vayáis a YouTube y busquéis demostraciones del teorema de Pitágoras, porque este teorema tiene muchísimas demostraciones, de las más complicadas y de las más simples, y sobre todo en YouTube vais a encontrar vídeos muy visuales y muy originales que van a comprobar este teorema de Pitágoras y os van a facilitar que lo vayáis comprendiendo. Bueno, este es el teorema de Pitágoras, pero no me quiero despedir sin hacer un pequeño homenaje a lo que yo entiendo que le otorga esta importancia al teorema de Pitágoras. Es decir, en un mundo en que toda la geometría de las matemáticas la basamos en dos ejes en el plano cartesiano, que son dos ejes perpendiculares, uno horizontal y otro vertical, y utilizamos papel cuadriculado y todo está separado en cuadrículas. Por ejemplo, nos encontramos con mapas y el ser humano, pues es verdad que todo lo separa en cuadrículas y le asigna coordenadas, pues la cuadrícula 3b, etcétera. Las ciudades que se levantan, siempre estamos haciendo edificios en vertical. Entended lo que quiero decir, que parece una tontería, pero es verdad que el suelo lo entendemos como horizontal y los edificios los levantamos en vertical. Entonces siempre estamos buscando esa horizontalidad y esa verticalidad. El propio planeta Tierra lo hemos dividido y lo hemos hecho una cuadrícula. Tenemos el ecuador y los trópicos y los meridianos, etcétera, de manera que cada punto del planeta al final tiene unas coordenadas horizontales y verticales, me están dando una latitud y una longitud. Mirad, esto es un pantallazo de un plano de Nueva York, que al final lo hemos distribuido así. Fijaos que son calles verticales y horizontales, o sea, todo es una cuadrícula que queremos movernos siempre hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste. En la propia pantalla de un ordenador o de un teléfono, que está llena de píxeles, pero al final cada píxel tiene una coordenada, y todos los diseños gráficos que se hagan, los objetos que se mueven, cualquier aplicación, todas las
las cosas están basadas en función de las coordenadas que vaya a tener este botón, el movimiento que va a tener esto, etcétera. Bueno, lo que quiero decir con esto es que al final el ser humano estamos reduciendo todo a cuadrículas y entonces todas las cosas tienen un par de coordenadas. En este caso, pues podríamos hacer un ejercicio matemático, pero cualquier punto del planeta Tierra al final tiene su latitud y su longitud, y si yo quisiera averiguar la distancia que hay entre dos puntos, o sea, para saber la distancia que hay entre esos dos puntos, pues mirad, no se puede hacer así a simple vista porque es oblicuo y no puedo contar cuadraditos, pero siempre puedo ver la distancia que hay en vertical entre esos dos puntos, que en este caso veis que son 3 cuadraditos, he bajado 3 cuadraditos, y la distancia que hay en horizontal entre esos dos puntos, que en este caso, si no cuento mal, son 5 cuadraditos. Siempre estamos comparando distancias en vertical y en horizontal. Y ahora, gracias al teorema de Pitágoras, teniendo esos datos de horizontal y vertical, teniendo coordenadas, teniendo latitud y longitud, teniendo altura, teniendo distancias en horizontal, podemos hacer el cálculo de la distancia real entre dos puntos, la distancia que hay en oblicuo. Entonces no me enrollo más, pero sí me apetecía pues hacer una pequeña exhibición del teorema de Pitágoras, la importancia que va a tener en todo aquello que tengáis que dibujar, que representar, que diseñar gráficos, cálculos de geometría, vectores, distancias, planos, etcétera, etcétera, etcétera.